vaya conmigo a Hechos capítulo 5, verso 17. Vamos a leer una buena porción de la escritura. Hechos capítulo 5, verso 17 al 26. Hechos 5, verso 17 al 26. Le animo a que siempre traiga su Biblia, mientras que los hermanos lo encuentran. Por supuesto, Hechos está en el Nuevo Testamento. Me alegro de ver a la hermana Loreto aquí una vez más, mamá de nuestra hermanita Manuela. Me alegro de ver al hermano Ignacio por segunda vez aquí en este santuario. Qué alegría tenerlos aquí, hermano. Qué alegría tenerte aquí y a tu familia, a tu esposa. Hermano Garrido, usted ya sabe que aquí es su casa. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Pues Hechos capítulo 5, verso 17 al 26. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vino el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que enseñaseis que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto. Verso 29 y terminamos. Le respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cierra sus ojos, vamos a orar en este momento. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir delante de ti. Gracias, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Reconocemos tu presencia y tu manifestación en este lugar, Señor. Ahora te ruego que bendigas mis labios para hacerte bendición para tu pueblo que hoy está reunido aquí para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vea, yo he titulado la enseñanza de esta noche: fieles en tiempo de persecución. Repita conmigo: fieles en tiempo de persecución. Yo quiero asegurarme que usted sepa algo bien y que quedemos bien claros esta noche. Habrá persecución, siempre habrá oposición. Cuando usted se determina de hablar el nombre de Cristo, de evangelizar a otros, cuando usted se propone llevar el mensaje, compartir con otros en el trabajo, en el lugar donde usted se desenvuelve, con su familia, cuando usted se determina a decir: mira, hay un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es por medio de Jesucristo. Cuando usted pone esas palabras
palabras en su vocabulario, usted va a enfrentar persecución, va a enfrentar oposición. Tal vez no al grado como le tocó enfrentar a estos apóstoles que los metieron presos, tal vez no a ese grado, pero muchas veces, dígame si no, nuestra familia nos rechazan, les caemos mal, los hijos nos dan la espalda, dice, ya no me digas nada más. En el trabajo se burlan de nosotros, en el trabajo nos señalan, les caemos mal. A veces se nos dice, tú eres otro de esos hipócritas. ¿Nunca le han dicho a usted eso? A mí sí, muchas veces. Vea, siempre habrá persecución, debemos estar alerta. Los cristianos maduros debemos saber de que va a haber rechazo, va a haber persecución, va a haber oposición. Le digo yo que es importante que nosotros sepamos esto, porque de esta manera, hermano, no nos frustramos cuando enfrentamos la oposición. Porque si nosotros creemos, como muchos maestros enseñan hoy en día, ven al evangelio y nunca vas a tener problemas. Solo ven al evangelio y nunca vas a enfrentar problemas, todo va a ser color de rosa. Eso es lo que dicen muchos evangelistas en la televisión. Eso es mentira. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber problemas. Cuando la gente ignora esto, regularmente se frustran y ya no les dan ganas de seguir adelante, porque dicen, mire, yo quería hacer las cosas bien y resulta que me maltrataron, y resulta que me rechazaron, resulta que me hablaron mal. ¿Me entienden? Y cuando eso sucede, pues la gente no le gusta seguir. Yo quiero mostrarle a usted que Dios tiene una recompensa. Mire, vayamos allá al tiempo cuando la iglesia acababa de comenzar. Los primeros años de la iglesia apostólica, los que Jesús había entrenado personalmente. Dice la palabra que había una tremenda explosión en la escritura, en el libro de los Hechos. Usted va a encontrar en el capítulo 5, en el mismo capítulo 5, del verso 12 al verso 16, hay una descripción allí de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Dice que por la mano de los apóstoles, dice el verso número 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes juntos en el pórtico de Salomón. Vea, en este tiempo, hermano, habían muchos milagros que estaban sucediendo en la iglesia. Muchos milagros estaban pasando en la iglesia. Dios estaba respaldando poderosamente a sus discípulos, a sus 12 apóstoles. Y dice la palabra bien clara y bien específica que por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Yo quiero, hermano, que tengamos en cuenta esto, que era en este tiempo cuando Dios derramó de su poder milagroso en gran manera sobre la iglesia. Era Dios derramando esta gran manifestación milagrosa sobre sus apóstoles, respaldando sus apóstoles. Vean, seamos honestos. Yo quiero que seamos bien honestos en esta noche. Esta magnitud de milagros no sucede en nuestros días. Algunos se enojan conmigo cuando yo digo esto, pero vean, Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios es milagroso. Creemos en los milagros del Señor. Creemos que Dios sana a los enfermos. Sabemos unos aquí que somos prueba de él. Que Dios sana a los enfermos, que Dios restaura al perdido, que Dios todavía saca de las drogas al drogadicto, que Dios todavía cambia a los hombres. Creemos en eso totalmente, que Dios puede hacer que el paralítico vuelva a andar otra vez. Eso lo puede hacer el Señor. ¿Ok? Pero no sucede en la misma magnitud que sucedía en el tiempo de la era apostólica, cuando los 12 apóstoles que el Señor había entrenado personalmente todavía estaban vivos. Cuando ellos murieron, a manera que ellos fueron muriendo, este tiempo de esa escala de milagros fue disminuyendo. Seamos honestos. Aunque los grandes evangelistas y que los que se hacen llamar apóstoles y profetas hoy en día, aunque ellos proclamen eso,
no tenemos esa magnitud de milagros que sacaban a los enfermos a la banqueta y solo con la sombra de Pedro sanaban. Yo no sé si solo yo me doy cuenta de eso, ¿ok? Pero hoy tenemos muchos falsos apóstoles, hoy tenemos muchos falsos profetas y muchos falsos milagros, ¿ok? Tenemos muchos falsos milagros, muchos falsos apóstoles y falsos profetas. Personas que se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles. Eso es completamente falso. Eso no es doctrina bíblica. Eso no es sana doctrina bíblica. Eso es torcido. Eso es poco conocimiento bíblico. Eso es sensacionalismo. Eso es emocionalismo. Pero no es sana doctrina bíblica. ¿Ok? Dios trabajó en un tiempo respaldando a sus apóstoles, a sus hombres, a los hombres que Él personalmente entrenó, y a ellos Dios les dio un respaldo maravilloso, al punto que Jesús en una ocasión les dijo: vosotros haréis mayores cosas que estas, le dijo el Señor Jesús a sus apóstoles. ¿Ok? Hoy tenemos quienes proclaman un montón de cosas, pero no vemos a aquellos que nacieron paralíticos, o sea, que nacieron con polio, que se les quita la poliomielitis ahí. Aunque ellos digan otra cosa. Me estoy explicando en esta noche. Dios estaba haciendo, mire, la iglesia estaba explotando. Yo quiero mostrarle a usted 5 cosas que estaban sucediendo en la iglesia en aquel tiempo. Número 1, que había sana doctrina. Los apóstoles se encargaban de enseñar sana doctrina a la iglesia. Usted va a Hechos capítulo 2, verso 42. Los apóstoles se preocupaban en que hubiera sana doctrina en la iglesia, de que se predicara cosas que tuvieran sentido con la palabra, que se predicara sana doctrina. Hechos capítulo 2, verso 42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Es decir, había una estructura de enseñanza. Hoy en día, miren, la gente predica cosas que realmente asustan. Cosas que se le van ocurriendo como a manera, agarra un texto y vete tú y mira qué puedes hacer con ese texto, y todo lo que se te ocurra, respáldalo con ese texto y se lo predicas a la iglesia, aunque no tenga sentido con el resto de la escritura. Lo que predicamos tiene que tener sentido con todo el resto de la Biblia, no solamente un solo texto. Eso lo decimos aquí con frecuencia. Entonces la iglesia gozaba de sana doctrina, había pureza en la iglesia. Escúcheme bien. La semana pasada nosotros observamos aquí, empezamos a estudiar el capítulo número 5. Recuerda, hablamos de la muerte de Ananías y Zafira. Dios tomó disciplina. Ellos le habían mentido al Espíritu Santo y Dios tomó personalmente la disciplina y cayó muerto allí Ananías, y a las 2-3 horas que llegó la mujer, cayó muerta la mujer. Porque ellos andaban buscando prestigio, andaban buscando ser reconocidos por el resto de la congregación, por la multitud de personas, y estaban mintiendo lo que estaban haciendo, y vino Dios y tomó disciplina. ¿Cuál era el propósito de la disciplina? El propósito era de que hubiera pureza en la iglesia, de que no hubiera hipocresía en la iglesia. Hablamos la semana pasada que el enemigo acababa de tratar de destruir la iglesia por medio de persecución y no pudo. La iglesia continuó, pero ahora el enemigo cambió de estrategia y estaba tratando de que en la iglesia hubieran personas falsas, que hubieran personas hipócritas. Ahora, si usted y yo somos honestos, pueblo del Señor, eso es algo que la gente allá afuera nos critica mucho, ¿sí o no? Nos dicen: ustedes pertenecen a ese grupo de los hipócritas y yo no quiero ser parte de eso. Créanme, algunas veces tienen razón. Algunas veces tienen razón. Porque si no ponemos en práctica lo que predicamos, entonces ¿qué somos? Si no ponemos en práctica, si yo les predico a ustedes de que debemos amar a nuestra mujer y yo no lo pongo en práctica, entonces ¿en qué me convierto? Sí, mi esposa sería la primera en estarme viendo.
Debemos de poner en práctica lo que predicamos. Entonces, Ananías y Zafira no lo habían hecho así. De esta manera vino el Señor y tomó cartas en el asunto. Pero Dios estaba haciendo esto con el propósito de que hubiera pureza en la iglesia. Entonces, factor número 1, había sana doctrina en la iglesia. 2, había pureza en la iglesia. 3, había un auténtico poder milagroso. Los apóstoles tenían un auténtico poder milagroso. Un auténtico poder milagroso, y ellos no se agarraban el crédito para sí mismos, sino que ellos siempre le daban la honra y la gloria al Señor. El cuarto es que, miren, según el capítulo 5, en el verso 16, usted va a leer esto. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, acompáñenme usted a analizar un poco este texto. ¿Por qué cree usted que venía gente de las ciudades vecinas? ¿Por qué cree usted que esto sucedía? Dice el verso número 16 que la gente venía de otras ciudades. La iglesia estaba explotando, había sana doctrina, había poder milagroso, había pureza en la iglesia, pero algo estaba sucediendo, que venía gente de otros lugares. Otra gente era traída. ¿Qué cree usted que estaba pasando? La gente de la iglesia local invitaba a otras personas. ¿Está conmigo? ¿Okay? La gente de la iglesia local iba y anunciaba lo que estaba pasando en la iglesia. Ellos iban y lo comunicaban a otros, de manera que ellos decían: ven, acompáñame para que vean lo que está pasando en mi vida y lo que está pasando en el lugar donde estoy asistiendo. Vea, hermano, esto es característico de una iglesia que está en explosión, una iglesia saludable, cuando la gente va y le dice a otros lo que está sucediendo con su vida y lo que está sucediendo en la iglesia. Vean, nosotros queremos que esta iglesia crezca mucho más. Esta iglesia está creciendo y queremos que crezca mucho más. Hay algo, hermano, que nosotros tenemos que hacer: invitar a otras personas. ¿Cómo me gusta a mí cuando viene la esposa, trae al esposo? Cuando viene el esposo, trae a la esposa. Cuando invitan personas, cuando invitan amigos. Hermano, eso a nosotros como pastor nos cuesta hacer, pero si usted hace eso, usted va a lograr de que esta iglesia continúe en crecimiento, que esta iglesia continúe en explosión, que esta iglesia continúe creciendo para la gloria del Señor. Entonces, otro elemento, de acuerdo con Hechos capítulo 2, verso 45, Hechos capítulo 4, verso 34 al 37, otra cosa que estaba sucediendo en la iglesia, fíjese que la gente era dadivosa. La gente había aprendido a dar. Y esto me refiero financieramente. Dice la palabra del Señor de que la gente había llegado al grado de que vendían algunos sus propiedades, y con lo que recibían ayudaban para las necesidades de los demás. Era una congregación dadivosa. La gente había aprendido a dar. La gente había aprendido a observar las necesidades de los demás, las necesidades de la iglesia, y era una congregación que habían aprendido a confiar en el Señor, en las finanzas, y daban para la gloria del Señor. Déjeme preguntarle a usted: ¿se considera usted una persona dadivosa? No me responda, respóndase usted. ¿Se considera usted una persona dadivosa? Cuando se trata del dinero, de 1 a 10, ¿cómo se considera usted en la escala de la dádiva de 1 a 10? Algunos hermanos eran personas pues que habían aprendido a dar, hermano. La iglesia necesita de fondos. Ok, ahí se lo dejo. Vean, cuando la iglesia carece de estos 5 elementos, ok, la iglesia estaba viva. La iglesia había poder del Espíritu Santo. La iglesia eran dadivosos. En la iglesia se predicaba sana doctrina. En la iglesia había amor los unos para los otros. En la iglesia, hermano, la gente comunicaba lo que estaba sucediendo, lo comunicaban a otras personas, de manera que más se añadían a la iglesia.
Cuando la iglesia tiene estos 5 elementos, por supuesto que la iglesia va a mantenerse viva, por supuesto que la iglesia va a mantenerse creciendo, va a mantener el crecimiento, porque Dios está allí. Dios hace su parte y la congregación hace su parte. Ya debe haber pureza en nosotros, debe haber pureza en los líderes, debe haber pureza en el pastor, debe haber pureza en la esposa del pastor, debe haber pureza entre todos los que participamos en la iglesia. El mundo verá esto. Si caminamos con integridad, si caminamos derechitos, poniendo en práctica lo que predicamos, hermano, el mundo va a ver eso. No va a haber mucho que nos tengan que señalar. El mundo verá eso, impacta a las personas. Pero cuando se falla en la integridad, cuando se miente a la congregación, cuando se manipula a las personas, cuando las cosas no están claras, hermano, eso afecta a la congregación, afecta al mundo, afecta a las personas que quieren añadirse a la congregación. Ahora, déjeme explicarle algo. ¿Sabe usted para qué sirven las autopsias? Cuando algo muere, se hace una autopsia y se determina por qué razón murió aquella persona. ¿Para qué son las autopsias? ¿Son para las personas que ya se murieron? Por supuesto que no, ya se murió. Ya se murió, ya no necesita el informe de la autopsia. ¿Para qué queda la autopsia? Para que nosotros sepamos, se nos entrega un reporte, un documento donde dice la persona le falló el corazón, le faltó oxígeno en los pulmones, le faltaba este tipo de vitamina y esto causó un colapso, qué sé yo no soy médico, ¿no? Pero la autopsia sirve pues para que nosotros sepamos cuáles fueron las causas por las cuales murió una persona. Miren, platicando aquí entre usted y yo, ¿cuántos saben algún reporte de alguna iglesia que alguna vez se haya cerrado? ¿Ah? ¿Cuántos saben algún reporte de alguna iglesia que alguna vez se haya cerrado? Ya, mejor no mencionemos quién, ¿va? Pero, mire, mejor no digamos nada. Pero mire, si pudiera uno agarrar una autopsia de alguna congregación, de algún ministerio que ya no jaló, que ya no funcionó, y ese reporte, hermano, debemos agarrarlo como una referencia para que no nos pase a nosotros. Fíjese que estaba analizando yo esto. Sabe que cuando muere la relación, esto lo vamos a dejar para una conferencia de parejas,